papá se perdió mi boda por el partido de su hijastro, y luego me pidió que pagara su tratamiento contra el cáncer cuando él lo dejó de lado. Tengo 32 años, soy mujer, y honestamente nunca pensé que estaría escribiendo algo así en Reddit. Pero después de todo lo que ha pasado en los últimos meses necesito sacarlo de mi pecho y obtener una perspectiva de personas que no conocen la dinámica de mi familia. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 12 años. Fue desordenado, como la mayoría de los divorcios que involucran niños, pero lo que lo empeoró fue lo rápido que mi papá siguió adelante. En menos de 6 meses ya estaba saliendo con Sandra, una mujer con un hijo de 10 años llamado Cal. Se casaron cuando yo tenía 14, y desde ese momento mi vida cambió por completo. Déjenme pintarles un cuadro de lo que se convirtió mi infancia. Kyle lo era todo para mi papá. Ese chico no podía hacer nada mal. Era atlético, jugaba múltiples deportes, y mi papá se volcó en ser el padrastro más apoyador con una intensidad que honestamente me incomodaba incluso siendo adolescente. Cada fin de semana estaba consumido por los partidos, prácticas y torneos de Kyle. Cada cena giraba en torno a los logros de Kyle, su potencial, su futuro. Mientras tanto, yo era el estudiante de cuadro de honor que tocaba el violín, participaba en el equipo de debate y hacía voluntariado en el refugio de animales local, pero nada de eso parecía importar porque no estaba relacionado con deportes. Cuando obtuve el primer asiento en la orquesta escolar, mi papá dijo «eso es lindo, cariño» e inmediatamente cambió de tema para preguntar a Cal sobre sus próximas pruebas de béisbol. Cuando gané el campeonato estatal de debate, él se perdió la ceremonia porque Cal tenía un partido de práctica. No me malinterpreten, Cal no era un mal chico, de hecho era bastante decente conmigo, y no lo culpo a él por nada de esto. Todo era acerca de las decisiones y prioridades de mi papá. Cal no pidió ser puesto en un pedestal, pero mi papá lo puso ahí y lo adoró todos los días. Sandra, para ser justos, a veces trataba de incluirme o sugería que mi papá prestara atención a mis logros, pero también era una madre protegiendo los intereses de su hijo, así que no presionaba demasiado cuando el favoritismo de mi papá beneficiaba a Cal. El patrón continuó durante la secundaria. Me gradué como subvaledictora, entré en mi universidad soñada con becas académicas parciales, pero la cena de celebración se interrumpió porque Cal tenía un partido de eliminatoria. Toqué el violín en la graduación, pero mi papá pasó la mayor parte de la ceremonia en su teléfono revisando los resultados del torneo de Cal. La universidad fue un alivio, finalmente podía respirar sin estar constantemente comparada o pasada por alto en favor del hijastro dorado. Estudié ingeniería, conseguí prácticas en grandes empresas y construí una vida de la que estaba orgullosa. Mi papá llamaba ocasionalmente, pero la mayoría de nuestras conversaciones eran actualizaciones sobre la carrera de fútbol de Cal, su reclutamiento universitario, su beca completa en la estatal. Conocí a mi ahora esposo James durante mi último año de universidad. Él es doctor, amable, divertido y viene de una familia que realmente valoraba a todos sus hijos por igual. Cuando lo llevé a conocer a mi papá y a Sandra, toda la visita estuvo dominada por los videos destacados y de reclutamiento de Cal. James me dijo después que no podía creer lo poco que mi papá parecía saber de mi vida y de mis logros, pero yo ya estaba acostumbrada. Había aprendido a manejar mis expectativas y a encontrar validación en otra parte. Tenía una carrera exitosa, un hombre que me amaba y estaba planeando un hermoso futuro. Cuando James me propuso matrimonio, estaba en las nubes. Empezamos a planear nuestra boda y, a pesar de todo, quería que mi papá me acompañara al altar. Todavía es mi padre, ¿saben? Todos esos años sintiéndome en segundo lugar y aún tenía la esperanza de que tal vez, solo tal vez, mi día de boda fuera diferente. Fijamos la fecha para el 15 de octubre, enviamos las reservas con 6 meses de anticipación y seguimos con invitaciones oficiales 2 meses después. Mi papá respondió que sí, dijo que estaba emocionado y honrado de acompañarme al altar. Sandra parecía genuinamente feliz por mí también. Pero aquí es donde se complica. Kyle estaba jugando fútbol universitario y aparentemente su partido de regreso a casa estaba programado para el 14 de octubre. Cuando mi papá se enteró lo mencionó, pero me aseguró que no sería un problema. El partido era el sábado por la tarde, mi boda era el sábado por la noche, él podía asistir a ambos. Excepto que el equipo de Kyle llegó al campeonato de conferencia y el partido se trasladó al 15 de octubre, el día de mi boda. 3 de la tarde el inicio, 6 de la tarde la ceremonia de mi boda. Mi papá me llamó 3 semanas antes de la boda. Todavía recuerdo exactamente dónde estaba de pie en la cocina de mi departamento cuando me dijo que tenía una situación. Me explicó lo del partido de campeonato, como era el último año de Kyle, como esta era su única oportunidad de jugar en un campeonato. Dijo que estaba dividido y no sabía qué hacer. Le dije que no había nada de qué dividirse, era el día de mi boda, yo era su hija, Kyle tendría otros partidos, otras oportunidades, pero yo solo me casaba una vez.
Seguramente Kao entendería si su padrastro se perdía un partido por la boda de su hermanastra. Mi papá se quedó en silencio, luego dijo, bueno, la cosa es que Kao ha estado contando con que yo esté allí. Nunca me he perdido uno de sus partidos importantes y Sandra piensa que sería muy dañino para su confianza si yo no estuviera en el campeonato. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Papá, es mi boda. Lo sé, cariño, y desearía que hubiera una manera de hacer ambas cosas, pero el horario simplemente no funciona. ¿El partido es a 3 horas de distancia y con el tráfico después del partido? No había manera de que pudiera llegar a la ceremonia a tiempo. Elígeme a mí, le dije, por una vez en mi vida, elígeme a mí. El silencio se alargó para siempre. Finalmente dijo, Kao me necesita allí, este es su momento. El papá de James te llevará al altar, él te ama como a su propia hija de todos modos. Le colgué. En realidad le colgué a mi padre 3 semanas antes de mi boda. James me encontró llorando en la cocina una hora más tarde. Cuando le conté lo que pasó, estaba furioso, quería llamar a mi papá él mismo, pero lo detuve, sabía que no cambiaría nada. Mi papá ya había tomado su decisión, como la había tomado toda mi vida. Sandra me llamó al día siguiente, estaba llorando, diciendo que se sentía terrible, que le había dicho a mi papá que debía venir a mi boda, pero que Kao estaba devastado con la idea de que su padrastro se perdiera su partido de campeonato. Dijo que Kao incluso había ofrecido ayudar a pagar un avión privado para que mi papá pudiera llegar a ambos, pero el horario aún no funcionaría. Le dije a Sandra que entendía su posición, pero que yo ya había terminado, estaba cansada de ser siempre la segunda después de Kao, cansada de ser la ocurrencia tardía, cansada de que mi propio padre me tratara como una obligación en lugar de una prioridad. La boda fue hermosa, el papá de James me llevó al altar y, honestamente, probablemente estaba más emocionado por ello de lo que mi propio padre habría estado. Los padres de James me habían acogido como a una hija más, y su amor y apoyo me ayudaron a superar lo que debería haber sido el día más feliz de mi vida. Mi papá me mandó un mensaje esa noche. Felicidades, cariño, Kao ganó el campeonato, ojalá hubiera podido estar contigo también, te quiero. No respondí. Después de eso prácticamente corté contacto con mi papá. Llamaba ocasionalmente, dejaba mensajes de voz sobre querer arreglar las cosas, pero yo no estaba lista. Estaba cansada de ser herida por alguien que se suponía debía amarme incondicionalmente. Mientras tanto, Kao se graduó de la universidad y fue seleccionado por un equipo de la NFL, no como titular, pero entró al equipo de práctica. Mi papá estaba en la luna, publicándolo constantemente en Facebook, hablando de mi hijo, el atleta profesional. Me dolía, pero trataba de enfocarme en mi propia vida. James y yo nos establecimos en la vida matrimonial, me ascendieron a ingeniera senior en mi empresa, compramos una casa, conseguimos un perro, viajamos, la vida era buena cuando no pensaba en la dinámica familiar. Pero mi papá seguía intentando, enviaba tarjetas en mi cumpleaños, regalos de Navidad, fotos de los partidos de Kao. Yo las abría, sentía esa mezcla familiar de dolor y enojo, y usualmente terminaba tirándolas. James seguía animándome a al menos tener una conversación, a intentar reparar la relación, pero yo no estaba lista. Kyle se casó 2 años después que yo. Mi papá publicó cientos de fotos de la boda, habló de lo orgulloso que estaba de llevar a Kao al altar, del baile de padre e hijo, de cómo Kao era como su hijo verdadero. Esa publicación particular en Facebook me mandó a terapia, lo cual probablemente ya era necesario. La doctora Martínez, mi terapeuta, me ayudó a trabajar mucho del trauma infantil y el dolor constante. Me ayudó a entender que el comportamiento de mi papá se trataba de sus propios problemas, no de mi valor como persona. También me hizo darme cuenta de que tenía derecho a protegerme de más daño, incluso si eso significaba mantener la distancia de mi padre. Pasaron 3 años. Kao rebotó entre un par de equipos de la NFL, nunca logrando ser titular. Las publicaciones de mi papá en Facebook se hicieron menos frecuentes y, cuando Kao fue cortado de su tercer equipo, las publicaciones sobre fútbol profesional se detuvieron por completo. Luego Kao se mudó a California, consiguió un trabajo en marketing deportivo y empezó a construir una vida en la otra costa. Las visitas de mi papá para verlo se hicieron menos frecuentes y, por lo que podía saber a través de las actualizaciones ocasionales de Sandra en Facebook, Kao estaba ocupado con su propia vida y no llamaba tanto a casa. Debo mencionar que James y yo habíamos estado intentando tener hijos durante ese tiempo. Pasamos por 2 rondas de fecundación in vitro que no resultaron. Tuve un aborto espontáneo a las 12 semanas y estábamos emocional y financieramente agotados por todo el proceso. Decidimos tomarnos un descanso de intentarlo y enfocarnos en nosotros mismos por un tiempo. Mi papá no tenía ni idea de nada de esto, por supuesto, porque no estábamos en contacto, pero Sandra había visto algunas de mis publicaciones y aparentemente lo dedujo, porque me envió una tarjeta expresando simpatía. Fue realmente dulce,
Y por un momento consideré comunicarme con mi papá, pero luego recordé mi día de boda y guardé la tarjeta en un cajón. El septiembre pasado Sandra me llamó, casi no contesté porque no reconocía el número, pero algo me hizo responder. Hola, cariño, soy Sandra. Sé que tú y tu papá no han estado hablando, pero necesitaba decirte algo. Mi sangre se heló, ¿está bien? Le han diagnosticado cáncer de páncreas, etapa 3. Los doctores dicen que necesita comenzar la quimioterapia de inmediato, y aún así, empezó a llorar. Sentí como si el mundo se hubiera detenido. Mi papá solo tenía 58 años, Kao era como un hijo para él, pero yo seguía siendo su verdadera hija. A pesar de todo, lo amaba. Cuando se enteraron, pregunté. Hace 2 semanas, queríamos esperar hasta tener más información antes de decírselo a alguien. El tratamiento va a ser caro incluso con seguro, y va a necesitar mucho apoyo. ¿Le han dicho a Kao? Sandra se quedó en silencio. Lo llamamos justo después del diagnóstico, al principio fue comprensivo, dijo que vendría a casa para ayudar en lo que pudiera, al principio. Bueno, cuando le contamos sobre los costos del tratamiento y le preguntamos si podía ayudar económicamente, él más o menos se echó atrás. Dijo que tenía sus propios gastos, que su nuevo trabajo no pagaba tanto como lo haría el fútbol y sugirió que buscáramos programas de ayuda financiera. Se me hundió el corazón, no porque Kao no pudiera o no quisiera ayudar, sino porque podía predecir exactamente lo que vendría después. Sandra, ¿por qué realmente me estás llamando? Tu papá quiere hablar contigo, sabe que se equivocó y quiere arreglar las cosas, pero también estamos asustados por la situación del dinero. Tu papá va a tener que dejar de trabajar durante el tratamiento y nuestros ahorros no van a cubrir todo. Ahí estaba, mi padre, quien había elegido a su hijastro por encima de mí durante toda mi vida adulta, ahora estaba en una posición donde su hijo dorado no podía ayudarlo, así que se volvía hacia la hija que había descuidado. Sandra, necesito pensar en esto, ¿puedes darme unos días? Por supuesto, pero cariño, por favor no esperes demasiado, los doctores quieren comenzar el tratamiento lo antes posible. Llamé a James al trabajo y le conté todo, se quedó callado por un largo rato y luego dijo, ¿qué quieres hacer? No lo sé, una parte de mí quiere ayudar porque es mi papá y lo amo, pero otra parte de mí está furiosa porque solo me busca ahora que Kao no puede o no quiere ayudar con el dinero. Quizás deberías hablar con la doctora Martínez. Conseguí una sesión de emergencia con mi terapeuta al día siguiente. La doctora Martínez escuchó todo y luego preguntó, ¿qué significaría para ti ayudar a tu padre? ¿Qué necesitarías de él para sentirte cómoda con esa decisión? Necesitaría que reconociera lo que hizo, no solo disculparse, sino realmente entender cómo sus decisiones me afectaron. Y necesitaría saber que quiere una relación conmigo como su hija, no solo como una fuente de apoyo financiero. Y si no puede o no quiere hacer eso, entonces creo que tengo mi respuesta. Llamé a mi papá esa misma tarde. Sandra debía estar esperando junto al teléfono porque contestó de inmediato y enseguida se lo pasó. Cariño, Dios, es tan bueno escuchar tu voz. Sonaba más viejo, más frágil de lo que recordaba. A pesar de todo, escuchar el miedo y la vulnerabilidad en su voz me rompió un poco el corazón. Hola, papá, Sandra me contó sobre el diagnóstico, lo siento. Gracias, sé que no hemos hablado en un tiempo y eso es culpa mía, he cometido muchos errores como padre. Sí, los has cometido. Se quedó callado un momento. Supongo que merezco eso. Mira, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de la forma en que te he tratado, pero estoy asustado y necesito a mi hija. ¿Cuál hija, papá, la que llevaste al altar o la cuyo matrimonio te perdiste por el partido de fútbol de Kao? Otro silencio. A Kao lo llevé al altar porque su padre no estaba en su vida, pensé que estaba siendo la figura paterna que él necesitaba. ¿Y qué pasa con ser la figura paterna que yo necesitaba? Me tenías a mí, siempre me tuviste a mí. No, papá, yo tuve los pedazos que sobraban de ti, después de que Kao recibiera las mejores partes. Yo tuve las conversaciones distraídas, las felicitaciones a medias y la constante sensación de que competía con tu hijastro por la atención de mi propio padre. Podía escucharlo llorar. No me daba cuenta, pensé que los trataba a ambos con justicia. Te perdiste mi boda, papá, mi boda, por un partido de fútbol. Lo sé, sabía que estaba mal incluso mientras lo hacía, pero Kao me necesitaba allí y pensé que tú lo entenderías, porque siempre has sido tan independiente y fuerte. Yo fui independiente y fuerte porque tenía que serlo, porque mi padre estaba demasiado ocupado siendo el papá de Kao para ser el mío. Lloramos los dos unos minutos. Finalmente dijo, ¿cómo arreglo esto? ¿Cómo lo hago bien? No sé si puedas, papá, pero si quieres intentarlo, tienes que empezar siendo honesto conmigo. ¿Estás llamando porque quieres recuperar a tu hija o porque necesitas dinero para el tratamiento del cáncer? Otra larga pausa.
Ambas cosas. Necesito ayuda con los gastos médicos, pero también me di cuenta de que Kao no es quien yo pensaba que era. Cuando le contamos sobre el dinero básicamente dijo que no era su problema, que tenía su propia vida de la que preocuparse. ¿Y ahora quieres que yo intervenga donde Kao se retiró? Quiero recuperar a mi hija. El dinero, si puedes ayudar, estaría agradecido, pero incluso si no puedes, quiero intentar tener una relación contigo otra vez. Papá, necesito que entiendas algo, si te ayudo en esto, no va a ser como antes, donde siempre soy la segunda después de Kao. Si voy a ser tu hija, necesito ser tu hija, no tu plan de respaldo cuando tu hijo preferido no está disponible. Tú nunca fuiste mi plan de respaldo, siempre fuiste mi hija. Entonces, ¿por qué se siente como si hubiera pasado toda mi vida luchando por las obras de tu atención? Hablamos por 2 horas más esa noche. Me contó sobre el diagnóstico, el plan de tratamiento, la realidad financiera del cuidado del cáncer. Yo le conté sobre el aborto espontáneo, los fracasos de la fecundación in vitro, los años de dolor y resentimiento que había estado cargando. Al final de la conversación acordamos intentarlo. Yo ayudaría con los gastos médicos y él trabajaría en ser el padre que siempre había necesitado. Los primeros meses fueron duros. Mi papá comenzó la quimioterapia en octubre y Sandra me mantenía al tanto de su progreso. Yo enviaba dinero para tratamientos, medicamentos, cuidado en casa cuando él estaba demasiado enfermo para cuidarse solo. Pero lo más importante era que mi papá empezó a llamarme regularmente, no para pedir dinero, sino para hablar de verdad. Preguntaba por mi trabajo, mi matrimonio, mi vida. Me escuchaba cuando le contaba sobre mi lucha con la infertilidad. Incluso preguntó si él y Sandra podían venir a visitarnos en Navidad. La visita salió mejor de lo que esperaba. Mi papá se veía frágil por la quimioterapia, pero parecía genuinamente interesado en reconectarse. Trajo álbumes de fotos de mi infancia que había guardado, mostrándole a James imágenes de mis recitales de violín, victorias en el equipo de debate, premios académicos. Fue surrealista verlo, de repente orgulloso de cosas que apenas había reconocido en su momento. En la víspera de Navidad, mientras Sandra ayudaba a James en la cocina, mi papá y yo nos sentamos junto al árbol a hablar. Necesito decirte algo, dijo. Kao no ha llamado desde el Día de Acción de Gracias. Cuando le dije que tú estabas ayudando con las cuentas médicas, dijo que le alegraba que alguien más se encargara de eso. Papá, no necesitas. Sí, sí necesito. Necesitas saber que ahora lo veo. Veo lo que hice y veo quiénes son realmente mis hijos. Kyle nunca fue mi hijo en las formas que importan. Era un buen chico al que me encariñé, pero cuando las cosas se pusieron difíciles, se fue. Tú eres mi hija, y a pesar de todo lo que te hice pasar, tú estuviste aquí. Empecé a llorar. Estuve aquí porque te amo, papá. A pesar de todo, sigues siendo mi padre. No te merezco. Pasé tantos años persiguiendo la aprobación de Kao, intentando ser el padre que él nunca tuvo, que olvidé ser el padre que tú necesitabas. Me perdí tu boda por un partido de fútbol que al final no importó en absoluto. Papá. Déjame terminar. Quiero que sepas que si pudiera regresar y cambiar todo, lo haría. Estaría en cada recital de violín, celebraría cada logro, te acompañaría al altar y le diría a Kao que buscara su propio transporte a su partido de fútbol. Esa noche lloramos los dos, pero fueron lágrimas sanadoras. James y yo terminamos hospedando a mi papá y a Sandra por 2 semanas. Fue el periodo consecutivo más largo que había pasado con mi papá desde que era adolescente, y fue revelador. Resulta que en realidad era gracioso cuando no estaba distraído con el calendario deportivo de Kao. Estaba interesado en mi trabajo, hacía preguntas reflexivas sobre los proyectos de ingeniería en los que estaba trabajando, quería escuchar sobre nuestros viajes, nuestros planes para el futuro. Lo más importante, nunca mencionó a Kao a menos que yo lo sacara a colación. La quimioterapia estaba funcionando. Para marzo los escaneos de mi papá mostraban que los tumores se estaban reduciendo, y el oncólogo era cautelosamente optimista sobre su pronóstico. Todos empezábamos a tener la esperanza de que podría vencer esto. Fue entonces cuando Kao llamó. Yo no estuve en la conversación, pero Sandra me lo contó después. Aparentemente Kao había visto algunas de las publicaciones de Facebook de mi papá sobre el tratamiento exitoso y el pronóstico mejorado. Llamó para preguntar cómo estaba y mencionó que estaba pensando en mudarse de nuevo al Medio Oeste, tal vez buscar trabajo más cerca de casa. Cuando mi papá le preguntó qué había motivado el repentino interés en regresar, Kao dijo que había comprendido lo mucho que significaba la familia para él y quería estar más cerca de sus padres. Sandra dijo que mi papá fue educado pero distante. Le dijo a Kao que se alegraba de escucharlo bien, pero que estaba enfocado en su recuperación y en su relación conmigo en ese momento.
Aparentemente Kao se molestó y dijo que no entendía por qué mi papá lo estaba eligiendo a él sobre mí otra vez. Mi papá le dijo que nunca me había elegido a mí por encima de Kao, pero que había terminado de elegir a Kao por encima de mí. La conversación terminó con Kao acusando a mi papá de ser desagradecido después de todo lo que Kao había hecho por nuestra familia, y mi papá señalando que Kao no había hecho nada por nuestra familia en más de un año. No han hablado desde entonces. Han pasado 6 meses desde que mi papá terminó su tratamiento. Sus escaneos más recientes estaban limpios. Los doctores son optimistas de que se recuperará por completo. Mi papá y yo hablamos al menos 2 veces por semana. Él y Sandra vinieron a visitarnos otra vez en Pascua y estamos planeando unas vacaciones juntos este verano. Se siente extraño tener una relación real con mi padre a los 32 años, pero estoy agradecida por ello. James sigue bromeando diciendo que solo se necesitó un diagnóstico de cáncer para convertir a mi papá en un verdadero padre, pero honestamente creo que el cáncer solo lo obligó a reevaluar sus prioridades. Enfrentar la mortalidad tiene una manera de aclarar lo que realmente importa. Kao me envió un mensaje en Facebook hace unas semanas pidiéndome que hablara con papá para hacerlo entrar en razón, porque solían ser tan cercanos y no entendía que había cambiado. No respondí. He aprendido que algunas relaciones valen la pena luchar por ellas y otras son solo patrones cómodos que se desmoronan cuando se ponen a prueba. Mi papá eligió a Kao por encima de mí la mayor parte de mi vida, hasta que Kao tuvo la oportunidad de elegir a mi papá y no lo hizo. No estoy orgullosa del hecho de que tuvo que ser el abandono del hijo dorado lo que le hizo ver mi valor, pero estoy agradecida por la relación que tenemos ahora. El dinero que gasté en el tratamiento médico de mi papá fue significativo, probablemente cerca de $40,000 durante el curso de su tratamiento, pero valió cada centavo para recuperar a mi padre. Y honestamente, ver el verdadero carácter de Kao salir a la luz cuando mi papá más lo necesitaba solo confirmó que los años de favoritismo de mi papá estaban mal dirigidos. Mi papá se perdió mi boda por el partido de fútbol de Kao. Kyle se perdió el tratamiento de cáncer de mi papá por su propia conveniencia. Supongo que eso te dice todo lo que necesitas saber sobre quiénes somos realmente como personas. No digo que mi papá sea perfecto ahora o que nuestra relación no necesite todavía trabajo, pero por primera vez en mi vida adulta siento que tengo un padre que me ve, me valora y me elige. Eso vale más que cualquier cantidad de dinero. Actualización 1 publicada 2 meses después. Algunas personas han estado pidiendo actualizaciones. Sinceramente, ha pasado mucho desde mi publicación original. Primero, las buenas noticias. Las exploraciones de 6 meses de mi papá salieron completamente limpias. Su oncólogo es cautelosamente optimista de que ha vencido esto. Ha vuelto a trabajar a tiempo parcial y se siente más fuerte cada día. Pero el drama familiar se ha intensificado de maneras que no esperaba. El mes pasado Kao apareció en la casa de mi papá sin previo aviso. Aparentemente había conducido a través del país para sorprenderlo e intentar reconciliarse. Sandra me llamó mientras ocurría porque no sabía qué hacer. Según Sandra, Kao apareció con una historia triste sobre cómo su trabajo en California no estaba funcionando, cómo estaba luchando financieramente y cómo se había dado cuenta de que la familia era lo más importante, que quería mudarse de nuevo a casa y ayudar a cuidar a mi papá durante su recuperación. Mi papá, para su crédito, no cayó en eso. Le dijo a Kao que apreciaba que hubiera venido, pero que Kao ya había tenido su oportunidad de ser solidario durante el tratamiento real contra el cáncer y había elegido no estarlo. Le dijo que Kao era bienvenido a visitar, pero que mudarse de nuevo a casa no iba a suceder. Kyle, aparentemente, perdió el control, empezó a gritar sobre lo desagradecido que era mi papá, sobre cómo Kao había sacrificado su relación con su padre biológico para tener una relación con él, que mi papá le debía por todos los años en que Kao había sido el hijo perfecto. Luego Kao dijo algo que creo que realmente mostró sus verdaderos colores. Estás eligiendo a esa perra en lugar de mí porque ella tiene dinero, en realidad no te importa ella, solo quieres que pague tus cuentas. Mi papá lo echó, le dijo directamente que se fuera y no volviera. Kyle me llamó esa noche gritando y llorando, pidiéndome que convenciera a mi papá de que lo perdonara. Dijo que yo había envenenado a mi papá contra él y que había arruinado su relación por celos. Le dije a Kao que no había dicho ni una sola palabra negativa sobre él a mi papá y que tal vez la opinión de mi papá sobre él había cambiado por las propias acciones de Kao, no por nada que yo hubiera hecho. Kyle entonces ofreció dividirse a mi papá conmigo. Dijo que ambos podíamos ayudar con los gastos y ambos tener una relación con él. Cuando le señalé que yo había sido la única ayudando con los gastos por casi un año, Kao dijo que me pagaría cuando volviera a estabilizarse. Le dije que mi relación con mi papá no era una transacción comercial y le colgué. Pero Kao no había terminado. Aparentemente pasó la semana siguiente llamando a familiares lejanos, diciéndoles que yo había manipulado a mi papá durante su enfermedad y lo había vuelto contra Kao. Le dijo a mi tía, la hermana de mi papá, que yo estaba abusando financieramente de mi papá y que él tenía miedo de hablar porque dependía de mi dinero.
Mi tía llamó a mi papá para comprobarlo y él aclaró toda la historia. Sobre perderse mi boda, sobre la respuesta de Kao a su diagnóstico de cáncer, sobre cómo yo intervine cuando Kao se apartó. La familia prácticamente se unió en torno a mi papá y a mí. Mi tío, el hermano de mi papá, incluso llamó directamente a Kao y le dijo que dejara de difundir mentiras sobre su propia familia. Pero el desarrollo más sorprendente llegó la semana pasada. James y yo descubrimos que estamos embarazados. Solo tenemos 8 semanas, así que estamos siendo cautelosos dado nuestro historial, pero hasta ahora todo parece ir bien. Mi papá fue la segunda persona a la que se lo contamos, después de mi suegra, con la que James es muy cercano. Lloró de felicidad y preguntó si podía empezar a comprar cosas para el bebé. Fue un contraste tan marcado con cómo había reaccionado a otros hitos en mi vida. No le hemos contado a Kao y no planeamos hacerlo. Sandra lo sabe porque estaba allí cuando se lo dijimos a mi papá, pero le pedimos que lo mantuviera en privado por ahora. Sigo pensando en lo diferente que se siente este embarazo en comparación con nuestros intentos anteriores. Tener la genuina emoción y apoyo de mi papá significa todo para mí. Ya habla de enseñar al bebé a pescar y de si queremos que convierta su habitación de invitados en una guardería para cuando lo visitemos. Es surrealista tener un padre que realmente está interesado en mi vida y en mi futuro. Solo desearía que no hubieran tenido que pasar más de 30 años y un susto de cáncer para llegar aquí. En cuanto a Kao, aparentemente se mudó de nuevo al Medio Oeste, pero no a casa. Vive con amigos y trabaja en una tienda de artículos deportivos. Sandra ocasionalmente recibe mensajes de texto de él, pero generalmente son pidiendo dinero o quejándose de lo injustamente que lo han tratado. A veces siento pena por Sandra. Está viendo cómo el hijo que crió se convierte en alguien que no reconoce, mientras también ve a mi papá construir una verdadera relación conmigo por primera vez. No debe ser fácil para ella, pero ha sido nada más que solidaria con la reconexión de mi papá y yo. Incluso me dijo que estaba orgullosa de mí por perdonar a mi papá y darle una oportunidad de ser mejor. No sé qué depara el futuro con Kyle. Una parte de mí espera que eventualmente se encamine y se disculpe de verdad, pero no estoy conteniendo la respiración. Por ahora estoy enfocada en mi creciente familia, en mi padre en recuperación y en la relación que todavía estamos construyendo. No es perfecta, pero es real de una manera en que nunca lo fue antes. Actualización 2 publicada 4 meses después. Ahora tengo 20 semanas de embarazo y descubrimos que vamos a tener una niña. Mi papá estaba en la luna cuando se lo dijimos. Inmediatamente empezó a hablar de fiestas de té, clases de ballet y de protegerla de los chicos hasta que tenga 30 años. Es tan tierno verlo emocionado por ser abuelo. Pero Kao ha intensificado su comportamiento de maneras que nos han obligado a tomar medidas legales. Comenzó presentándose en mi lugar de trabajo. Trabajo para una empresa de ingeniería en el centro, y Kao de alguna manera descubrió dónde e ingresó a la recepción pidiendo verme. Afortunadamente nuestra seguridad es bastante buena y me llamaron antes de dejarlo subir. Les dije que no quería verlo y que le pidieran que se fuera. Kyle, aparentemente, hizo una escena, diciéndole a la recepcionista que yo era su hermana y que teníamos una emergencia familiar. Cuando ella le dijo que yo había rechazado verlo, empezó a gritar que yo era una perra sin corazón que había destruido a su familia. Seguridad lo escoltó afuera, pero no antes de que varios de mis colegas presenciaran todo. Mi jefe me llamó a su oficina para asegurarse de que estuviera bien y para preguntar si había alguna preocupación de seguridad que necesitara saber. La semana siguiente Kao comenzó a llamar a mi casa a todas horas. Llamaba a las 2 de la madrugada, a las 5 de la mañana, durante la cena, durante los turnos de guardia de mi esposo en el hospital. Los mensajes iban desde súplicas patéticas para que arreglara las cosas con mi papá hasta diatribas enojadas sobre cómo le había robado a su padre y arruinado su vida. Luego empezó a aparecer en mi casa. La primera vez James abrió la puerta mientras yo estaba en el trabajo. Kao estaba borracho y beligerante, exigiendo saber por qué James había permitido que yo destruyera la relación de Kao con mi papá. James le dijo que se fuera y, cuando Kao se negó, James llamó a la policía. Kyle ya se había ido cuando los oficiales llegaron, pero tomaron un reporte y sugirieron que consideráramos una orden de restricción si seguía apareciendo. Deberíamos haber escuchado ese consejo de inmediato. 3 días después llegué a casa del trabajo y encontré a Kao sentado en mi entrada. Según mi vecino, había estado allí durante horas, simplemente sentado en el capó de su coche esperándome. Cuando estacioné, se bajó de su coche y caminó hacia el mío. Me quedé dentro de mi vehículo y llamé a James, que estaba en el hospital, pero dijo que saldría de inmediato. Kao empezó a golpear la ventana de mi coche diciendo que solo quería hablar. Bajé la ventana a apenas 1 centímetro y le dije que se fuera o llamaría a la policía. Fue entonces cuando Kao perdió completamente el control, empezó a gritar que yo era una mocosa malcriada que siempre había estado celosa de él, que había manipulado a mi papá en un momento vulnerable, que era igual que mi madre loca, mi madre, a la que Kao ha visto quizás 3 veces en su vida.
Luego dijo algo que me heló la sangre. Crees que eres tan perfecta con tu matrimonio perfecto, tu trabajo perfecto y ahora tu bebé perfecto, pero las cosas malas les pasan a las personas que destruyen familias. El karma es una perra. Subí la ventana y llamé al 911. Kyle debió darse cuenta de que había cruzado una línea porque volvió a su coche y se fue antes de que llegara la policía. Pero esta vez presenté cargos. La combinación del incidente en el trabajo, las llamadas acosadoras y el comportamiento amenazante en mi casa fue suficiente para que el fiscal presentara cargos por acoso y amenazas terroristas. Kyle fue arrestado una semana después. Pasó 2 noches en la cárcel antes de que Sandra lo sacara bajo fianza, en contra de los deseos de mi papá. Mi papá estaba furioso cuando se enteró de lo que Kyle había estado haciendo. Lo llamó y le dijo que si alguna vez volvía a contactarme a mí o a James, testificaría contra él en la corte. También le dijo a Kyle que ya no era bienvenido en su vida y que Sandra debía elegir entre apoyar el acoso de Kyle hacia mí o mantener su matrimonio. Sandra eligió a mi papá y a mí, le dijo a Kyle que no podía quedarse más en su casa y que no le daría más dinero. También nos entregó copias de mensajes de texto que Kyle le había enviado, incluyendo algunos en los que hablaba de darme una lección y hacerme pagar por volver a mi papá contra él. El proceso legal ha sido estresante, especialmente estando embarazada, pero nuestro abogado dice que tenemos un caso sólido. A Kyle se le ha ordenado no tener contacto conmigo, James o mi papá mientras los cargos están pendientes. Pero la parte más desgarradora de todo esto ha sido ver a mi papá culparse a sí mismo. Sigue diciendo que el comportamiento de Kyle es su culpa por haber creado un monstruo con años de favoritismo y permisividad. He tenido que recordarle varias veces a mi papá que Kyle es un adulto que tomó sus propias decisiones. Sí, el favoritismo de mi papá fue dañino e injusto, pero la reacción de Kyle al perder ese favoritismo ha revelado quién es realmente como persona. Toda la situación en realidad ha acercado aún más a mi papá y a mí. Ha sido increíblemente protector y solidario durante toda esta prueba. Incluso se ofreció a contratar seguridad privada para mí, lo cual me pareció dulce pero innecesario. La doctora Martínez, mi terapeuta, me ha estado ayudando a procesar todo esto. Señaló que la reacción de Kyle al perder su estatus de hijo favorito es muy reveladora. Una persona sana habría respondido al diagnóstico de cáncer de mi papá con apoyo y amor, independientemente de la historia de su relación. El enfoque inmediato de Kyle en el dinero y su posterior campaña de acoso muestran que su apego a mi papá nunca se trató realmente de amor, sino de lo que mi papá podía hacer por él. Mi papá también está empezando a verlo. Me dijo la semana pasada que había pasado tantos años tratando de ganarse el amor y la aprobación de Kyle que nunca se detuvo a cuestionar si Kyle realmente lo amaba a él o solo amaba lo que le proporcionaba. Es triste, pero también liberador de alguna manera. Mi papá ya no carga con la culpa de decepcionar a Kyle y yo ya no compito con Kyle por la atención de mi padre. El bebé nacerá en octubre y mi papá ya ha pedido tiempo libre en el trabajo para venir a ayudar cuando nazca. Quiere ser el abuelo presente que nunca pudo ser realmente como padre. Sandra también está emocionada, ya está tejiendo mantas y botitas. A veces me pregunto qué habría pasado si Kyle simplemente hubiera dado un paso adelante cuando mi papá fue diagnosticado con cáncer, si hubiera sido solidario y amoroso. ¿Habría reconciliado alguna vez con mi papá? ¿O simplemente habría seguido siendo la hija olvidada mientras Kyle seguía siendo el hijo dorado? Pero luego recuerdo que Kyle tuvo la oportunidad de mostrar quién era realmente cuando más importaba y eligió alejarse. Mi papá necesitaba a su familia, y solo uno de sus hijos estuvo allí. Yo estuve allí, no porque esperaran nada a cambio, sino porque a pesar de todo amaba a mi papá y no soportaba la idea de que enfrentara el cáncer solo. Kyle se mantuvo alejado porque la enfermedad de mi papá era inconveniente y costosa. Creo que eso te dice todo lo que necesitas saber sobre los dos. La fecha del juicio es el próximo mes. Nuestro abogado cree que Kyle probablemente se declarará culpable de un cargo menor y recibirá libertad condicional, pero tendrá un antecedente penal y se le ordenará mantenerse alejado de nosotros permanentemente. Honestamente, solo quiero que todo este capítulo se cierre para poder enfocarme en mi embarazo, mi matrimonio y la relación que todavía estoy construyendo con mi papá. Por primera vez en mi vida siento que tengo el padre que siempre quise, solo desearía que no hubiera tardado tanto en llegar aquí.